¿Cuántos creen que la palabra es la voz del Señor? La Biblia es la palabra del Señor. Y yo creo que a partir de esta reunión y a lo largo de la serie vamos a escuchar a Dios hablando. ¿Amén? Y la serie la he titulado de esta manera: Hola, soy el Espíritu Santo. Amén. Y el tema de esta noche es el tema del fundamento de la serie, ¿sí? Vamos a hablar del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Señor que a través de su palabra Él se dé a conocer a nosotros. Tal vez usted piense, yo sé algo, yo he leído, yo he recibido mensajes, he estudiado, he leído sobre el Espíritu Santo, pero una cosa es leer, una cosa es estar, como dice Job, de oídas. Te había oído, pero yo creo que muchos de nosotros queremos más del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Algo transformador. La verdad se lo digo. Mi expectativa es tan grande que lo que Dios está haciendo en mi corazón, lo que Dios puede hacer en ustedes, literalmente puede cambiar la vida de la iglesia como la conocemos para siempre. Y le he pedido al Señor eso. Quiero pedirle que usted esté orando por eso. Amén. Porque cuando el Espíritu Santo se manifiesta, cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo puede suceder. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 2 y vamos a leer los versículos del 9 al 12. Preparémonos, porque hay algo maravilloso que Dios tiene para nuestra vida. Dice la Biblia, 1 Corintios 2, del 9 al 12, así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por favor dígalo bien fuerte, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de quién, de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de ¿quién? De Dios, para que sepamos, por favor dígalo bien fuerte, lo que Dios nos ha concedido. Solamente a través del Espíritu de Dios, el que procede de Dios, vamos a comprender claramente qué es lo que Dios nos ha concedido. Porque sin ánimo de hacer una pregunta, esto no se trata de un simple razonamiento. La pregunta no es para dar una respuesta lógica. Si yo le pregunto a usted quién es el Espíritu Santo, ¿qué podría decir? Estoy en nuestro pueblo y digo, no va a decir la tercera persona de la Trinidad y un montón de cosas más, porque ese es el gran problema que tenemos muchas veces con Dios. Que lo que conocemos, lo conocemos porque otro nos lo ha dicho. Porque hay gente que dice, el Espíritu Santo habló en mi vida. Entonces alguien dice, el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo puede hablar a la gente. O sea, sé que Él habla. Pero una cosa es, yo sé que Él me habla a mí. Y en ese orden de ideas, creo yo que Dios nos va a permitir por su Santo Espíritu entender qué fue lo que Dios nos concedió. ¿De qué se trata eso que Él prometió en las Escrituras? Quiero introducir este mensaje precisamente hablando un poco de las discusiones que a veces se generan cuando se habla del Espíritu Santo. Porque hay controversias, hay debates. Por ejemplo, algunos dicen, yo no puedo creer que a estas alturas la gente piense en la Trinidad. Hay gente que literalmente piensa que es un absurdo, que es un disparate, como así, que tres personas, ¿quién entiende eso? Algunos grupos religiosos dicen un Dios de tres cabezas.
y cuestionan muchas cosas. Y teológicamente, digamos humanamente, usando nuestra razón limitada, pues podríamos especular y hablar muchas cosas. Para otros que tienen un énfasis donde dicen es que solo hay un Dios, o sea, estamos de acuerdo, pero en ese énfasis literalmente se descalifica la posibilidad, por ejemplo, de decir que Jesús es Dios. O sea, Dios es solo uno, pero Jesús no es Dios. Y muchas veces también se dice el Espíritu Santo no es Dios. Únicamente está el Padre y tiene un nombre, hay un montón de teología ahí. Y hay muchas perspectivas. Algunos dicen sí, el Padre sí es Dios, y el Hijo también, pero el Espíritu Santo no. Vuelvo y digo, son solamente debates, perspectivas, discusiones meramente humanas y teológicas. Ahora, ¿qué se supone que vamos a hacer? Mi meta no es, o la meta de esta serie no es presentarles las objeciones, no es decirle a ustedes cuáles son las objeciones según la Biblia o según nuestra perspectiva cristiana bautista referente al Espíritu Santo. Tampoco es emitir opiniones o ampliar las perspectivas. Para evitar esto hay que tener en cuenta dos cosas. Si usted quiere anotarlas, está bien. Número uno, es que la grandeza de Dios es tal que nunca podremos expresarnos plenamente sobre Él. Vuelvo y lo repito, la grandeza de Dios es tal que nunca podremos expresarnos plenamente sobre Él. Es decir, lo que yo pueda, o lo que se pueda decir en esta serie sobre el Espíritu Santo, nunca va a ser suficiente. Ni lo que dijo X o Y predicador o X o Y autor, porque hay libros especializados sobre la persona del Espíritu Santo. Y lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es esto: para poder comprender al menos un poco sobre el Eterno, debemos estar dispuestos a conocerlo. Vuelvo y lo repito, para poder comprender al menos un poco sobre el Eterno, hablando del Señor, debemos estar dispuestos a conocerlo. Es decir, nunca podremos decirlo como es, nunca podremos llenarnos la boca diciendo es que esto es así, 100% así, descalificarlo de los demás y plantear una última palabra sobre esto. Pero lo que sí podemos hacer es disponernos a conocer al Señor. ¿Qué significa esto? Que usted tendrá que vivir la experiencia de manera personal. Claro, la serie va a correr, se van a presentar los temas y en la medida que el Señor va fluyendo, habrá cosas sobre las cuales usted va a aprender, va a revisar, va a analizar, pero finalmente, ¿qué es lo que va a pesar? Es lo que usted va a conocer del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo podemos conocer? Porque dice la Biblia que lo que de Dios se conoce ¿por qué? Porque Él se ha dado a conocer. Es decir, si una persona conoce algo del Señor, lo que yo conozco del Señor no lo conozco porque yo me metí a estudiar al seminario, ni porque he leído mucho la Biblia, sino porque simplemente Él decidió dármelas a conocer. Algunos utilizan la palabra revelación. ¿Por qué Él ha querido revelarlo? No es mérito mío, no es mérito suyo, no es mérito del autor X o del pastor X. Sencillamente lo que sabemos de Dios lo sabemos porque a Él le plació darlo a conocer, pero tenemos que disponernos. Porque si no podemos pasar la vida hablando del Espíritu Santo con un montón de temas. Y hay versículos que de pronto sabemos y manejamos, ¿sí? Lo que Dios quiere, más que un concepto, es una relación personal. Amén. El problema justamente está ahí. Porque es que desde el momento que nosotros pecamos, desde el momento que el pecado entró a la humanidad, a nosotros nos ha causado una sensación de repelencia. Yo conozco gente, por ejemplo, que cuando una persona ministra,
y llama a la gente al frente, yo voy a orar y el Espíritu Santo me está diciendo que hay unas personas y empiezan a llamarlas por su nombre a veces. Ven, yo quiero orar por ti, yo me doy una palabra. Hay gente que literalmente se asusta con eso, porque le huimos a la presencia del Señor, porque en el fondo sabemos que Él de pronto va a querer hablarnos algo que va a confrontar nuestro corazón y como que eso nos da susto. Hay gente que literalmente dice que no me llame, que no me llame, que no me diga, y se esconden, le huyen. A veces le decimos a la gente, venga, vamos a orar. Yo no hago eso muy seguido, pero a veces se hace. Y hay personas que literalmente no salen al frente. ¿Qué hay detrás de eso? Una sensación de huida, como que yo no sé, ¿será que sí paso, no paso? Dios está buscando una relación seria con nosotros. ¿Sabe qué es tan lindo esto? Que la Biblia ilustra el clima de lo que Dios quiere con nosotros, con la relación de una novia que está lista para casarse. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Pero ¿sabe qué pasa? Nos ocurre con esas personas inmaduras, no sé, algunos dicen cobardes, pero son gente que le temen al compromiso, le temen al matrimonio. ¿Y sabe qué pasa? Son ese tipo de gente que dice, no, yo así estoy bien, yo no necesito compromiso, yo no necesito anillo, yo no necesito nada de eso, papeleo, ¿eso para qué? Entonces, en última, lo que sucede es que no estamos dispuestos a comprometernos. Y yo le voy a decir algo: si usted no se compromete a partir de ahora, lo que viene va a ser palabra muerta, tiempo perdido. Dígale a la persona que tiene a su lado, hermano, comprométase con el Señor. Amén. Tenemos que ser como esa novia que exclusivamente espera en el momento de estar unida con Cristo. Amén. Amén. ¿Nos comprometemos? Tenemos que asumir el compromiso. ¿Sabe qué dicen algunos? La gente que le huye al matrimonio y que no se compromete, no lo hace por miedo a unirse a una sola persona. ¿Sabe qué dicen? Realmente le da miedo renunciar a las demás. No es que me voy a amarrar, no voy a poner la soga al cuello, un montón de bobadas que dicen. No es tanto por eso, sino porque sabe que cuando se casa, literalmente tiene que renunciar a todas las demás, a todos los demás. Y Dios quiere eso. Por esa razón es que mucha gente, dice Santiago, es gente adúltera espiritual. Y dice, oh, almas adúlteras, ustedes sí son. ¿Al fin qué? ¿Conmigo o con el mundo? ¿Aló? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Yo he conocido gente cristiana que tienen sus bebés y lo llevan a presentar a la iglesia, pero también le compran el brazaletico con la manito de esa paloma. ¿Cómo le parece? Yo no sé, yo no he entendido bien esa vaina, pero que hay algo que lo ojea, que lo perjudica con la mirada, yo no sé, algo más ahí. Y a veces pasa así con el Señor, que decimos que confiamos en Él, pero por si las moscas, pongamos la penquita de sábila, por si las moscas en el negocio hay un plato que parece que estuviera echando fuera a la gente en vez de traerla. En esos días vi algo. ¿Cuántos saben lo que es una relación abierta? Eso es un término muy actual. Lo voy a explicar de esta manera. Supóngase que hay una pareja de esposos, ¿cierto? El fulano y la fulana, y los dos dicen tener una relación abierta. ¿Qué significa eso? Que el fulano un día puede decir, no me esperes esta noche, voy a rumbear, y puede tranquilamente ir y estar con otra persona, pasar la noche, tener intimidad con esa persona, volver y no pasa nada. Es más, la persona puede decirte, fíjate que te iba a decir lo mismo, estaba por decirte, no, pues yo también me voy, listo, nos vemos, no sé, nos vemos otro día. Relación abierta, o sea, él y ella supuestamente son cónyuges, pero al mismo tiempo tienen, y no se disgustan, cada uno sabe que la otra tiene un amante y no pasa nada. ¿Usted cree que con Dios se puede eso? No, no se puede. Lamentablemente ese es el juego de la religión.
En cierta manera todos tenemos un porcentaje de religión en nuestra vida. Somos así con el Señor. No, yo busco al Señor a mi manera. Y la gente de afuera lo dice, pero yo he escuchado cristianos así. Es a mi manera. Y claro, por esas razones que a veces se complica la relación con Dios y la relación con nosotros los hermanos. Porque hay algunos que quieren guardarse más que otros. Entonces, la persona que dice, no, yo con eso no me contamino. El otro dice, pero tan exagerado, tan fanático, tan radical. O también puede ser que el que se quiere guardar para el Señor termina mirando mal este pecador carnal y lo rechaza y usted váyase que usted me hace daño a mí, me daña. Se dañan las relaciones con Dios y con la gente. Entonces empezamos a decir que esta doctrina sí es, que esto no es, en la práctica que esto sí está así, que esto se hace así, las formas. Porque aquí no hablan en lenguas. ¿Aló? ¿Por qué no hablan en lenguas aquí? Porque aquí la gente no tiembla, porque cuando están en la alabanza nadie se maquea, nadie no blanquea los ojos, ¿no? Entonces hay diferencias. El tema de si esto es pecado o no, para mí esto no es pecado, hermano. Vea, le voy a contar otra cosa. Ay, Dios mío. No voy a decir quién, pero en redes sociales alguien que tiene, o sea, es cristiano, definitivamente cristiano, que es un líder, no cualquier líder, escribió algo así: tengo una lucha interna, no sé si irme al petróleo o a ver las ballenas. Usted puede tener el criterio que sea. Como buen amigo le coloqué ballenas. No sé los demás qué están pensando, no sé qué usted está pensando, quizá lo vio, no lo vio, qué sé yo, no me importa. Pero ahí está el problema, que a quien deberíamos preguntarle a quién es. ¿A quién deberíamos preguntarle? ¿Yo para qué tengo que ponerme a exigir? Oye, tengo una encrucijada, no sé qué hacer. Bueno, yo sé que el punto no es depender de la opinión pública para tomar decisiones, pero la verdad, en el fondo lo que debería primar es el Señor. Me voy a llevar al Señor porque el Señor va conmigo. ¿A dónde lo llevo? ¿A ver las ballenas o al petróleo? Para los que están en otro país y están escuchando la palabra rara, petróleo es algo así como una temporada de arte folclórico del Pacífico colombiano y cosas por el estilo. Ahí está el asunto. Entonces nos distanciamos del Señor y terminamos alejándonos de nuestros semejantes, por lo que es peor, a veces hasta poniéndoles tropiezo. Por esa razón es que la manera más clara de estar con el Señor es mediante una relación personal. Si estoy en comunión con el Señor, tengo comunión con el prójimo. Dice Juan, si andamos en luz como Él es luz. O sea, si de verdad yo soy cristiano, de verdad estoy tan bien con el Señor, yo tengo que estar bien con mis hermanos. ¿Aló? De eso se trata. Entonces, claro, usted dirá, bueno, listo, arranquemos, pero ojo, esta no es una clase de neumatología, ¿sí? Esa expresión viene del griego, que es neuma, que es viento, hablando de espíritu, y logos, que es estudio tratado. No se trata de eso, porque mi intención ni siquiera es hablarles a ustedes desde mi bagaje teológico, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere, que es que usted y yo lo conozcamos. ¿Está listo? ¿Y quién lo va a hacer? Lo va a hacer el mismo Espíritu Santo. Por eso la serie titula así: Hola, soy el Espíritu Santo. Y vamos a comenzar diciendo, como este mensaje titula: Hola, soy el Espíritu Santo y soy la presencia misma de Dios. Ese es el primer tema. Ese es el fundamento. ¿Por qué? Porque por encima de las controversias, el Espíritu Santo es Dios.
La Biblia tiene demasiada evidencia, hay demasiados textos que dan claridad sobre el hecho de que el Espíritu Santo es Dios. Pero claro, no falta el que controvierte, ¿no? El Espíritu Santo no es, el Espíritu Santo no es un espíritu, sino una fuerza activa, que si es persona, que no es persona, que como usted dice, pero si no tiene cuerpo, una cantidad de cosas en la cabeza. ¿Sabe qué es lo mejor? Que lo que vamos a tener a la mano es la Biblia. Y la Biblia es, según el mismo texto, la palabra dice es la espada del Espíritu. La Biblia es la voz del Espíritu Santo para nuestras vidas. Voy a darle algunos textos, vuelvo y digo, esto es una introducción. Yo no sé si usted tiene claro eso, pero el Espíritu Santo es Dios. Es la presencia de Dios. No es otra cosa. No es un ente adicional. Él es Dios. Mire, por ejemplo, cómo el Nuevo Testamento supera lo que se decía en el Antiguo Testamento. La Biblia habla, en el Antiguo Testamento hay una revelación, hay algo que Dios deja ver, Él se muestra, pero en el Nuevo Testamento definitivamente todo es más claro. Mire, por ejemplo, anota ahí en su libreta, en Juan 4:24, la Biblia dice claramente lo siguiente. Se lo va a leer, dice, Dios es. No dice, no, mire que más claro no canta un gallo. Dios es. Ahí está. Juan 4:24 dice literalmente, Dios es espíritu. Y desde el principio ha sido así. Dios es espíritu. Lo que pasa es que, claro, nosotros todo el tiempo estamos pensando en nuestra humanidad y tratamos de verlo a Él como somos nosotros. Y es verdad, hay imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero Él es distinto a nosotros. Juan 1:14, texto precioso. Mire lo que dice la Biblia. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verbo, en el principio del verbo, es decir, no había encarnación. Jesús espiritual, el verbo, la palabra de Dios. Y dice que esa palabra, el verbo de Dios, se hizo carne. O sea que Jesús, antes de ser carne, fue espíritu, y Jesús es Dios. Isaías 44:3 y Hechos 2:17 declaran que el Señor va a derramar ¿de qué? De su espíritu. Así dice el Señor. Permítanme, se lo leo rápidamente. Hechos 2:17 lo dice. Dice el texto, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué va a derramar el Señor? De su espíritu. Entonces el Señor muestra en su palabra que no ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Lo maravilloso de esto es que cuando Jesús, dice la Biblia que Jesús estaba en su trono, y para hacerse como uno de nosotros se despojó, ¿sí? Despojándose a sí mismo, Él dejó su trono, su gloria, y se hizo carne como uno de nosotros. Por eso cuando el Señor se refiere al Espíritu Santo, utiliza una expresión, y es otro consolador. Si usted alguna vez ha leído Juan 14, permítame se lo ubico, este pasaje. Juan 14:16 dice así. Si usted ya lo encontró, por favor dígame. Juan 14, yo rogaré al Padre. 16. ¿Qué dice? Y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Qué dice? Otro consolador, para que esté con vosotros siempre. Ustedes entenderán, el Señor está hablando de su partida, los discípulos están aburridos porque saben que le van a matar al Señor. El cuerpo del Señor literalmente iba a morir. Entonces Él les dice, tranquilos,
que vendrá otro consolador. Lo hablan de esta manera, ¿por qué? Porque ellos no asimilan de toda la revelación del Señor. Es más, les dice, vean, hay tantas cosas que yo les podría decir, pero ustedes ahorita no las van a entender, no las van a coger, pero cuando venga el Espíritu Santo lo van a saber. Por eso esto no es algo que yo le pueda enseñar. A, B, C, D, E. Ese es el Espíritu Santo, conózcalo. No, usted tiene que conocerlo. Tiene que vivir su experiencia de manera personal. Mire, la Biblia usa varias expresiones para referirse a la existencia trascendente de Dios como el Espíritu. Y mire, Génesis 1:2 dice, Dios es Espíritu. En el principio era el verbo, ¿cierto? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y el Espíritu de quién? Se movía sobre la faz de las aguas. En Lucas 4:18 el Señor está predicando y dice, esto lo dice las Escrituras, hablan de mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿El Espíritu de quién? El Espíritu del Señor. En Juan 14:26 ya lo vimos. Dice el texto que Él es Espíritu, el Espíritu Santo. Juan 14:26 se lo voy a leer, dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Habla Romanos 1:4. Romanos 1:4 habla del Espíritu de santidad. ¿Quién es santo por los siglos de los siglos? Es el Señor, ¿verdad? Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Romanos 8:15. Si usted está tomando nota, disfruten la lluvia de versículos. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Por qué podemos nosotros decir Padre nuestro? ¿Por qué nosotros podemos decir Abba Padre, Papito Dios, Papito Santo, Padre bueno, Padre celestial? ¿Por qué podemos decir eso? Por la presencia misma del Espíritu Santo. Y existen otras referencias, por ejemplo Isaías, es hermoso, es un texto precioso. Isaías 11:2. Miren lo que dice Isaías, qué hermoso, este pasaje me encantó. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Miren todo lo que dice: Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Por eso podemos decir sin lugar a dudas que el Espíritu Santo es ¿qué? La presencia misma de Dios. De aquí en adelante, todo lo que hablemos del Espíritu Santo se refiere ¿a quién? A Dios mismo. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de santidad, el Espíritu de verdad, el Espíritu de adopción, el Espíritu del Señor. Es Dios del que estamos hablando. Y tenía que ser así. La grandeza de Dios es incontenible, pero Dios nos regaló su presencia, el Espíritu Santo, para que podamos conocerlo. Quiero concluir el mensaje. Es tiempo de que no dudemos más. Yo no sé cómo usted lo había visto antes. Es que yo no he sentido el Espíritu Santo. Yo le oro al Señor, pero no siento el Espíritu Santo. Resulta como una cosa rara, una cosa no cuadra. Si tienes la convicción de que estás levantando tu oración al Padre, estás teniendo una experiencia con el Espíritu Santo. Es algo personal, algo íntimo, por eso no puede ser repetitivo. El Señor esta noche nos está diciendo: yo soy tu Dios. El Espíritu Santo nos está saludando: hola,
Yo soy el Espíritu Santo, soy tu Dios. El Espíritu Santo nos está diciendo esta noche, yo soy la presencia de tu Padre. Cuando hablan de mí, están hablando de la presencia de tu Padre que está en los cielos. Yo soy la presencia de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. ¿Aló? Amén. Claro, ustedes dicen, claro, es que al Espíritu Santo no lo crucificaron, crucificaron la carne del Señor. Pero ¿quién estaba revestido? ¿Quién era? ¿Por quién era que era todo posible? Por el Espíritu Santo. El Señor nos dice esta noche, mira, yo soy el Espíritu Santo y soy la inspiración divina que habla tu vida por la palabra. Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿estás leyendo a quién? ¿A quién estás conociendo? El Señor dice, ustedes leen las Escrituras porque piensan que en ella hay vida eterna, pero ella da testimonio de mí. Usted está conociendo al Espíritu Santo. ¿Usted está conociendo a quién? Al Señor. Hoy Dios nos dice, soy la inspiración, soy la mirada de tu Padre, dice el Espíritu Santo, que te ve en lo secreto. ¿Qué dice Mateo 6? Cuando ore, métase en su cuarto, cierre la puerta, y su Padre que ve en lo secreto. ¿De quién están hablando? Dice el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo, yo soy la mirada de ese Padre que te ve allá en lo secreto. Soy la razón por la cual Jesús prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le promete a los discípulos, y he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta que esto se acabe. ¿De quién estaba hablando? Del Espíritu Santo. Estamos hablando de Jesús. Yo soy quien reparte de manera soberana capacidades sobrenaturales para usar tu vida. ¿Qué dice Corintios y Romanos? Que Él reparte dones espirituales como Él quiere. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que decide que usted tenga un don de sanidad? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Por qué a mí no? Porque no quiso. Él es soberano. ¿El Espíritu Santo es quién entonces? Dios. Dios es el que está hablando en esta noche. Dice Santiago 4:5 y dice el Espíritu Santo, mira, yo soy el que te anhela celosamente. Yo soy ese que te ama tanto y soy celoso. El celo del Señor. Quiero que disfrutes de mi presencia en una relación personal. ¿Sabe qué te va a decir el Señor de aquí en adelante? Búscame. Háblame. El Espíritu Santo. Escúchame. Hónrame. No te conformes con lo que los demás dijeron, con lo que la gente cuenta de mí. Estoy dispuesto a darme a conocer a tu vida, pero tienes que buscarlo. Tienes que hablarle. Tienes que disfrutarlo, tienes que hallarlo. Tampoco puedes seguir viviendo tu religión. Oh, vea, escuchen lo siguiente. Yo no estoy conforme. Empecé esto y tengo una sensación de inconformidad tremenda. Porque sé que lo poquito que conozco del Señor no es suficiente y quiero conocerlo más. ¿Hay alguien más que esté en ese mismo sentido? Vamos a orarle al Señor. Es tiempo de dejar de buscar a Dios a nuestra manera. Ya no más. El Espíritu Santo te está diciendo esta noche, conóceme, yo soy tu Dios. Y mira lo que dice Corintios, y con este versículo cerramos. Corintios 2:9 dice, prepárate porque cosa que ojo no vio. ¿Alguien quiere recibir esta palabra del Espíritu Santo? Amén. Dice así el Señor. El Espíritu Santo está hablando y dice, mira, hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es a través de su Espíritu Santo, solamente a través de él, que vamos a comprender qué fue lo que recibimos.